Plan Jalisco 2013-2033. Un plan de todos para un futuro compartido. Muy buenos días a todos. Gracias, Pepe. Muchas gracias y bienvenidos, señor secretario de Desarrollo Económico, presidente del Consejo de Coparmex Jalisco. Bienvenidos todos. Muy buenos días. Déjenme rápidamente contextualizar el ejercicio de esta mañana, estas mesas sectoriales en torno a el eje de desarrollo económico para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033. Lo primero que hay que decir es que este es uno de los 7 instrumentos que vamos a utilizar para elaborar, para llevar a cabo la consulta participativa para el plan. 7 instrumentos que entre sí se complementan y se refuerzan y que nos permitirán tener una muy buena radiografía, diagnóstico, consulta en general de lo que los jaliscienses en todos sus sectores y todos los actores estarían proponiendo para incorporar al Plan Estatal de Desarrollo. Los demás instrumentos se refieren a una encuesta ciudadana muy amplia con representación regional, a una serie de instrumentos de tecnologías de la información, fundamentalmente redes sociales, una electrónica itinerante y página web, donde ya también pueden realizar su participación, la consulta en www.planjalisco.mx. También vamos a tener una serie de consultas o entrevistas a profundidad con líderes. También vamos a tener foros regionales, de hecho ya se están llevando a cabo en las distintas regiones. También vamos a tener grupos vocales y, en fin, son una serie de instrumentos que nos van a permitir, insisto, tener un buen pulso de lo que está ocurriendo en el Estado. Como ustedes quizás sepan, el plan estatal anterior, el 2008-2030, en efecto sigue vigente hasta no relanzar el nuevo plan estatal de desarrollo, que ya sería por parte de esta administración, sería un relanzamiento, una actualización, una puesta a punto de este instrumento, pero sí es importante ubicar el contexto de lo que estamos haciendo, porque en efecto el Plan Estatal de Desarrollo que se elaboró en la administración pasada fue el primero en su tipo en hacerse de largo plazo. Y esto tiene que ver con el hecho de que en 2007 se reformó la ley de planeación para permitir al Estado de Jalisco realizar una planeación de largo plazo y mucho más abierta a la participación de la sociedad. Eso ha hecho que Jalisco, junto con otro estado, Guanajuato, sean los únicos 2 estados de la República que tengan planes de desarrollo de largo plazo. Todos los demás, incluido el del gobierno federal, son planes sexenales, acordes al término de la administración. Y en ese sentido, la planeación en Jalisco permite esa visión de largo plazo, y de ahí que le llamemos a este plan 2013-2033, con una visión de futuro a 2 décadas, a 20 años adelante. ¿Qué ocurrirá en 2033? Nada, precisamente porque queremos ponerlo en un año en donde no va a haber ni cambio de gobierno, ni ninguna otra cuestión que, digamos, trastoque un poco la continuidad de las políticas. En ese sentido, la idea es pensar el plan de desarrollo del Estado a largo plazo, más allá de los ciclos sexenales. Evidentemente, la parte más sustantiva tendría que centrarse en lo que corresponde al sexenio de esta administración que comienza, pero también hay cuestiones que tenemos que visualizarlas a mucho más largo plazo. El Plan Estatal de Desarrollo es el instrumento de planificación central del cual se derivarían otros instrumentos que son fundamentales también para guiar las acciones de las administraciones públicas en general. Con esto me refiero primeramente al Plan General de Gobierno, que sí, ese sí será, digamos, la ruta crítica que deberá de seguir el gobierno del Estado para este sexenio, es decir, el plan de la administración del gobernador Aristóteles Sandoval. También de ahí se derivarán los planes sectoriales y especiales, como el plan sectorial del área económica o del área de ciencia y tecnología o del área cualquiera de las que existen. Pero además de ahí se debería derivar un último plan, un último eslabón en el proceso de planificación, que será el plan institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico o de la Secretaría del Trabajo o de la Secretaría de Desarrollo Rural o de las distintas secretarías y dependencias que componen el gabinete temático de economía, que estaría coordinado por el secretario Palacios. Entonces, en
la lógica de la planeación en la administración vigente de acuerdo a la propia ley de planeación. Pero más importante que esta cuestión, que quizás suene muy interna, muy de la propia organización de los órdenes de gobierno y los distintos institutos, instancias que conforman al sector público, quizá más importante sea la propia naturaleza del Plan Estatal de Desarrollo. Y con esto me refiero a dos características fundamentales. Una que ya mencioné, que es la de largo plazo, que es fundamental para darle esa profundidad a las propuestas que se vayan a incorporar en el plan, muchas de ellas irrealizables materialmente en un horizonte sexenal, pero no por ello menos importantes, de modo que tienen que entrar, aunque en este sexenio se inauguren, se podrán concluir después, o hay que plantearlas ahora como una necesidad de desarrollo futuro para ir sentando las bases para esos proyectos de muy largo plazo. La otra característica fundamental es la elaboración conjunta entre gobierno y sociedad de este plan. A diferencia de los otros instrumentos que ya mencioné, el Plan General de Gobierno, los planes sectoriales e institucionales, o los planes especiales o cualquier otro, el Plan Estatal de Desarrollo, ese sí es por ley un plan de Estado y sociedad. Y cuando hablo de Estado me refiero no solamente al Poder Ejecutivo, sino al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a los ayuntamientos junto con la Federación. Y cuando me refiero a sociedad, significa también iniciativa privada, academia, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, gremios de profesionistas, colegios y demás, y en ese sentido debe ser un plan de todos. Y esto parte de un principio distinto de ver el desarrollo que tiene que ver con la gobernanza, donde los tres principios de corresponsabilidad, complementariedad y colaboración tienen que ponerse en juego. Y en ese sentido, su participación esta mañana es fundamental, porque lo que ustedes propongan, discutan, a los consensos que lleguen, identificando los problemas del Estado, las ventanas de oportunidad, las propuestas y las apuestas que debería de ser conjuntamente el Estado y la sociedad para el futuro del Estado, del Jalisco, van a estar reflejadas en el plan. Porque este plan debe ser un instrumento rector de todos los esfuerzos y acciones, no solo del gobierno o de los gobiernos en plural, sino también de la sociedad. En la medida en que podamos hacer esta gobernanza de manera complementaria, corresponsable y colaborativa, podremos conseguir de manera más fácil las metas del desarrollo. Por último, quisiera mencionar, digamos, cuál es la utilidad del plan. Yo sé que muchos de ustedes, cuando recibieron la invitación, se cuestionaron la utilidad, la relevancia de participar en un seminario, en un taller, en una serie de mesas como las que hoy tendremos esta mañana. Y muchos de ustedes seguramente pensaron que se trata de un ritual sexenal, una vez más, como en otros que seguramente han participado varios de ustedes. Y en ese sentido creo que hay una parte que tiene que ver con esa convocatoria que por ley tenemos que hacer con los distintos grupos para consultarlos y demás. Pero la idea, la apuesta ahora desde esta administración es a que podamos darle seguimiento al plan. Y para ello la idea es incorporar en el propio plan metas e indicadores muy concretos, muy medibles, relevantes, oportunos, confiables, verificables, que verdaderamente nos permitan darle seguimiento al plan y saber realmente si se están cumpliendo los objetivos ahí planteados. Y para ello también hemos creado y seguiremos creando algunos mecanismos de evaluación, que es precisamente lo que va a permitirle a los expertos, especialistas y académicos participar en el seguimiento de lo que hoy estamos haciendo. Es decir, el proceso no termina cuando se presente el plan el 30 de agosto, no termina cuando se publique y se presente públicamente a finales del año, sino que ese es el inicio de un proceso de seguimiento a los propios objetivos, metas e indicadores del propio plan por parte de la ciudadanía y no solamente de las instancias gubernamentales. Por ello hemos creado el Comité Técnico Independiente de Evaluación de Políticas Públicas, una instancia especializada integrada por académicos de varias universidades locales, pero también por funcionarios de Hacienda, Presidencia y Función Pública federales, igual que del Coneval, y también crearemos un Consejo Ciudadano de Evaluación, integrado por muchos de ustedes, que le va a dar seguimiento a este plan. Y a partir de ayer, que como ustedes quizá ya hoy se enteraron por la prensa, se ha presentado una política de bienestar que pretende articular a los distintos gabinetes, el económico, el social, el de sustentabilidad,
sustentabilidad y demás, en torno a la idea conceptual del bienestar, donde se pone en el centro del esfuerzo gubernamental al desarrollo de la persona, a la satisfacción y al bienestar de los individuos y al mejoramiento de la calidad de vida de la propia gente. Y en ese sentido, el plan deberá recoger esta idea de bienestar, articular las políticas y sobre todo, como lo plasma el decreto publicado, un sistema de evaluación que permita saber si verdaderamente estamos mejorando las condiciones de la gente, que es finalmente el propósito último que ayer presentó el gobernador Aristóteles de Sandoval. Entonces, en ese sentido, el plan es un esfuerzo compartido entre ustedes y el gobierno, entre todos los actores y sectores del Estado, que va a tener continuidad a lo largo del sexenio. Por ello, yo les doy muchísimo las gracias por tomarse un buen rato de esta mañana para estar con nosotros y poder participar. Esta es la cuarta, sesión de mesas sectoriales. La primera fue medio ambiente y sustentabilidad, la segunda fue de paz y justicia, la tercera de gobierno, la cuarta, perdón, esta es la quinta, la cuarta fue de cultura, justamente por la idea esta de fomentar el ocio, la recreación y otras cuestiones culturales que enriquecen mucho la calidad de vida de las personas. Hoy es la de economía y la próxima semana será desarrollo social, y con eso cerraríamos este instrumento que es el de las mesas sectoriales con expertos y especialistas. Seguimos con los otros instrumentos que terminarán a finales de julio, y a partir de toda esta consulta y habiendo realizado muchos otros informes fundamentales como los diagnósticos que han realizado las universidades, otras investigaciones de centros de investigación, encuestas muy importantes que se han levantado para otros propósitos y demás, elaboraremos un primer borrador del Plan Estatal de Desarrollo que compartiremos con ustedes vía correo electrónico y que después entregaremos para su observación y validación al Congreso del Estado. Ese será el referente que nos permita orientar las acciones de todos los jaliscienses y que estaremos evaluando y siguiendo para ver si efectivamente está consiguiéndose el propósito que conlleva este Plan Estatal de Desarrollo. Así que muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias, Pepe, por acompañarnos. Óscar, y cedo la palabra a Óscar Benavides, presidente del Consejo. En este importante ejercicio donde pues, se pone de manifiesto que nadie es dueño de la verdad y que más bien tenemos que escuchar lo que opina mucha gente, ¿no? La idea es de lo que todos ustedes hoy generen como propuesta, pues construir una plataforma en la cual podamos fundamentar las acciones de gobierno y consensarlas, seguirlas consensando con el legislativo, pues para definir nosotros mismos el rumbo que queremos llevar en Jalisco. Definitivamente estas oportunidades algunas gentes las toman con un poquito de escepticismo. Yo agradezco que ustedes no lo hagan así, que sí estén dedicándonos un poco de su tiempo, un poco de su talento, y también en este foro que ha organizado el subsecretario David Gómez Álvarez, pues agradecerle porque estos espacios son necesarios para que, y lo importante yo creo va a ser más adelante efectivamente sobre estas medidas ir poniendo responsables, ir poniendo fechas concretas. Me gustó mucho la frase de lo que no se mide, que no se puede mejorar, y de eso se trata, ¿no? Que no quede nada más en buenas intenciones. Y agradezco mucho este espacio, muy amables a todos. Primero un saludo del maestro Jorge Aristóteles Sandoval, particularmente el que esta mañana estén aquí ustedes reunidos, a él realmente le ayudará mucho para que el plan de desarrollo económico sea un plan de desarrollo que beneficie sobre todo a las personas y no a las cosas, que en eso está basado el bienestar de todos y es el eje central de la política pública del maestro Jorge Aristóteles Sandoval. Comentarles, porque creo que es importante lo que hemos venido haciendo desde la Secretaría de Desarrollo Económico, con la oportunidad que nos dieron tanto los organismos empresariales como las 6 universidades más importantes del Estado, en la famosa triple hélice, la que hemos venido trabajando puntualmente desde el 22 de abril, que se
consejos en la zona metropolitana y ya llevamos actualmente 7 consejos regionales. Para fines de julio estarán terminadas las instalaciones de los consejos. Pero lo quiero poner sobre la mesa porque particularmente y a donde quiero llegar es que lo más facilito es lo que vamos a hacer hoy. Y lo más facilito ha sido instalar los consejos. Pero la parte del seguimiento es la parte fundamental a la que nos tenemos que dedicar para que podamos lograr que las cosas sucedan. Después de instalarse el primer consejo el 22 de abril, ya llevamos el trabajo puntual con la Universidad Panamericana, con el TEC de Monterrey. Los voy a mencionar en orden como hemos ido trabajando y ya empezando a tener proyectos sobre la mesa a los que se les va a dar seguimiento. Ya trabajamos con la Universidad Panamericana, ya trabajamos con el TEC de Monterrey, ya trabajamos con la Universidad Autónoma de Guadalajara, justamente ayer trabajamos con la Universidad del Valle de Atemajac. Hoy vamos con esto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y estamos dejando al último a la Universidad de Guadalajara adrede, porque la Universidad de Guadalajara la verdad es una universidad con todos los campus que tiene, que ahí vamos a dedicarle mucho más horas para poder aprovechar todo lo que tiene la Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco. Y comentarles que de estas reuniones ya traemos alrededor de 130 proyectos. Verdaderamente es intenso y el que después de la parte mediática de la instalación del consejo armamos mesas de trabajo donde participan los presidentes municipales, donde participan los empresarios de la zona y participamos de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y esos proyectos, hay de todo tipo de proyectos, los estamos transversalizando, particularmente muchos con la Secretaría de Desarrollo Rural, que sabe mucho del tema del campo. Los estamos acumulando y luego los tendremos en una reunión puntual con el Secretario de Desarrollo Rural. Pero sí, en la transversalización comentarles que está también el tema de educación, el tema de los institutos tecnológicos, que ahora están en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que esto también da una oportunidad verdaderamente grande. Y aquí me detengo y creo que vale la pena concientizar todo lo que tenemos en el estado de Jalisco. Daino es una empresa japonesa que está aquí, se está instalando aquí por cerca de Tlajomulco, enfrente de Pisa, justamente en la carretera esta que va de Las Guatas a Tala. Y hay 15 muchachos jóvenes que ya se llevaron a Japón para capacitarlos. Estos jóvenes son estos 15, hay de la Universidad del Instituto Tecnológico de Jalisco, hay 8, hay del TEC de Monterrey, hay de ITESO y de UNIVA, particularmente, esos son los que están ahí. Y me decía el japonés, nos está costando más caro venir a Guadalajara, pero nos va a ser más productivo, porque la mente de obra que tienen ustedes y la mano de obra calificada es mucho mejor que la de los estados vecinos. No quiso decir cuáles, pero así lo comentó el japonés. Entonces, parte de lo que tenemos de ese valor tan importante que es la mente de obra de nuestros jóvenes hay que aprovecharla y potencializarla, porque es uno de los valores más importantes que tenemos en el estado de Jalisco. Y bueno, entonces estamos, como comentaba, está el doctor Villaseñor, que nos va a ayudar muchísimo en la Universidad de Guadalajara con la incubadora, porque sí, el que podamos tener las fortalezas de cada una de las universidades, porque sí tienen también fortalezas diferentes cada una de las universidades, nos va a ayudar mucho a potencializar todo ese capital humano que tenemos en el estado de Jalisco. De parte del gobernador agradecemos muchísimo el tiempo que le dediquen y sí comentarles, y lo estamos viendo, que todas las cosas que nos aporten, todo lo que venga para el plan de desarrollo, la parte fundamental y el compromiso del gobierno es darle seguimiento con ustedes, practicar verdaderamente lo que es la gobernanza, pero la gobernanza en el sentido estricto de colaboración y cooperación, que todos salgamos beneficiados. Muchísimas gracias y que tengan un extraordinario día. Siendo las 9:43, damos por
mesa de consulta sectorial del Plan Estatal de Desarrollo. Buen día y muchas gracias. Clima de negocios. En el clima de negocios lo que nosotros vemos que es una de las necesidades más importantes es hacer que toda la informalidad vaya pasando gradualmente a ser formal. ¿Cómo lo podemos lograr? Reduciendo los costos para la formalidad, es decir, aquellos trámites, aquellos registros que se tienen que llevar, bueno, poder reducirlos para que sea un incentivo de que las personas que hoy se encuentran en la informalidad pasen a ser formales. De igual forma, organizar cooperativas de servicios como apoyo a estos mismos. Otro es un programa de cadenas de abastecimiento que pueda ayudar a la modernización también de los mercados públicos y que a través de ellos se pueda abastecer a todas las empresas y en especial a los microempresarios. Lo otro que también creemos es muy importante es esto de gobierno electrónico. Como ya sabemos, ahorita está este auge por simplificar los trámites y ponerlos en gobierno electrónico, pero hay que extenderlo, hay que hacerlo, hay que reforzarlo. De igual forma se tiene que ver mucho el marco jurídico y el marco regulatorio. Esto para garantizar seguridad y certeza jurídica. ¿Qué es lo que pasa cuando un empresario viene a hacer alguna especie de inversión? Bueno, si no tiene certeza jurídica de que se van a cumplir los contratos o de que va a tener la seguridad tanto pública, laboral y de inversión, bueno, pues eso inhibe a que lo pueda hacer aquí. Entonces, lo que estamos buscando, lo que se busca es que se pueda reforzar esto, se dé una mayor certeza que permita a los empresarios, tanto a los medianos, pequeños, a los grandes empresarios, poder invertir. Muy bien, incrementar la corresponsabilidad del municipio. ¿Por qué en específico del municipio? El municipio, como es la célula más pequeña, administrativamente hablando, de todo el estado, es el que termina implementando todos los programas y todos los proyectos y todos los planes. O sea, al final del día, parte del plan que estamos aquí estructurando, lo van a terminar ejecutando también estos municipios, porque hasta la célula administrativa del municipal es donde llega este alcance. Entonces, lo que buscamos es que exista una corresponsabilidad mayor de parte del municipio. ¿Cómo hacerlo? Bueno, que exista un ambiente de cooperación para la creación de los planes regionales. Es decir, que los municipios puedan apoyarse también junto con el Estado para crear estos planes regionales que al final del día van a apoyarlos directamente a ellos, pero ellos tienen que ser como los que estén liderando todos estos planes regionales para que no lo sientan tampoco como una imposición del mismo Estado. Otro es que exista un proyecto estatal de mejora regulatoria liderado por el gobierno del Estado y aterrizado en los municipios. Lo otro que buscamos es la implementación de kioscos electrónicos en municipios, sobre todo para cuestiones económicas, trámite de permiso, registros para la creación de empresas. Ya en la zona metropolitana existen municipios que están implementando esos kioscos electrónicos. ¿Qué es lo que permite un kiosco electrónico? Simplificación. Que sea adecuado, que sea fácil para que cualquier persona pueda ir a tramitarlo. Sin embargo, hay que extenderlo a otros municipios en los que posiblemente se dan situaciones como yo voy y busco directamente a alguien y quizá le doy por ahí una mordida para que me haga más fácil cierto trámite. Bueno, mientras podamos hacerlo mediante una ventanilla como lo puede hacer un kiosco electrónico, bueno, esto va a permitir que las personas lo hagan más fácilmente. Vocacionamiento regional y local. Creemos que uno de los ejes muy importantes
mucho de la regionalización del Estado, ya sabemos que ahorita tenemos 12, pero terminan siendo muchas veces regiones administrativas. Entonces, la idea es aprovechar los vocacionamientos regionales, es decir, cada una de las capacidades productivas, económicas y sociales que tengan cada una de las regiones, porque son 12, por lo tanto son 12 vocacionamientos diferentes. Entonces hay que aprovechar cada uno de ellos para poder generar polos de desarrollo económico sustentable, o sea, que también sea adecuado para el ambiente y para lo demás. Enfocar la infraestructura productiva a este vocacionamiento regional, es decir, carreteras, telecomunicaciones, parques industriales y logísticos. También por otro lado está una capacitación que genere proyectos productivos y se impulsen marcas región, es decir, que cada región pueda generar proyectos en los que la misma gente se organice y puedan producir todas estas marcas región y que sean exportados o que sean llevados a otras partes, pero siempre con ese distintivo, ¿no? Siguiente. En materia de productividad, lo que pensamos es, bueno, se tiene que hacer una capacitación especializada que permita a las empresas generar planes de negocios, a las microempresas en específico, planes de negocio para que entiendan también el mercado y generen y elijan canales de distribución. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas de las microempresas trabajan bajo una competencia perfecta. Venden lo mismo al mismo precio en el mismo lugar. Entonces no conocen las necesidades del mercado, muchas veces esto los lleva a quedar aislados. Entonces lo que se busca es que mediante la capacitación los mismos microempresarios puedan generar un plan de negocios que les permita ser viable, que les permita ser rentable y que les permita, pues por supuesto, su permanencia. Lo otro es apoyar en los procesos de certificación de estas mismas empresas y por supuesto integrar un programa estatal de capacitación que concentre los esfuerzos de organismos, gobiernos y universidades. Sucede que hoy en día existen una gran cantidad de organismos y también los gobiernos como tal dan y ofrecen capacitaciones, muchas capacitaciones, pero no existe un programa estatal en los que esté como todos los ideales de capacitación para un año en específico o una planeación en sí que les permita guiarse a todos en una capacitación. Entonces, la idea es concentrar todos estos esfuerzos para generar este programa estatal. Bueno, el desarrollo empresarial, lo que proponemos es generar un sistema estatal de financiamiento adecuado para las necesidades específicas de cada sector, tipo de empresa y etapa de madurez de cada empresa. Sabemos que existen empresas que por su etapa de madurez o por el tipo de empresa necesitan ciertos créditos muy en específicos. Bueno, entonces hay que ir adecuando esto para que pueda apoyar a que se desarrolle la misma empresa. Lo otro es apoyar el registro y patente de la propiedad intelectual industrial, tanto con asistencia económica como técnica. Y por otro lado está el fomento del emprendimiento, programas educativos de cultura empresarial. Es decir, programas educativos en los que desde ya sea la primaria o la secundaria se les pueda dar ya cultura financiera, cultura empresarial a los niños, para que vayan cambiando toda esta visión del emprendimiento forzoso por necesidad, por una visión del emprendimiento con un largo alcance. O sea, ya cambiar como ese mismo chip. Y por último, en cuanto a comercio internacional, bueno, necesitamos una instancia que monitoree y asesore a las empresas en materia de inteligencia económica e internacional. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Comentándoles que en la mesa seguimos una metodología un poco diferente, no tan ortodoxa, no seguimos las propuestas que nos plantearon al principio, sino que generamos una lluvia de ideas y a través de esa lluvia de ideas llegamos a ciertos acuerdos. En el primer acuerdo que llegamos fue que el Estado debe de tener una participación más activa para la competitividad en la economía. El Estado debe de tener mayor actividad en ese sentido. Entonces, tiene que definir el Estado una agenda de prioridades y proyectos que aprovechen los vocacionamientos productivos que tiene el Estado de Jalisco, ¿sí? Y que tengan un impacto que mejore la competitividad y el bienestar que buscamos todos los jaliscienses. Ese fue, digamos, el primer acuerdo, y que estos proyectos productivos estén fortalecidos con un marco
jurídico que garantice el flujo de inversiones privadas a los sectores donde estén encabezados esos proyectos. Digamos que ese fue el acuerdo número 1. El acuerdo número 2 es de que a largo plazo, pensando en que el Estado no cuenta siempre con los recursos que quisiera, sino porque el Estado también tiene recursos limitados, es ir sembrando para largo plazo semillas encabezadas principalmente a la economía verde. Hay otras naciones, otros estados nacionales que están más avanzados que nosotros en ese tipo de proyectos. Entonces hubo una discusión en que no podíamos comparar al Estado mexicano con estados como Singapur, que tienen más recursos para impulsar a empresarios o empresas en proyectos de economía verde, pero sí podemos ir generando las condiciones para que se vayan sembrando las semillas para que se impulsen este tipo de proyectos. El acuerdo número 3 es mejorar el mercado interno, porque pues como más de algunos de ustedes me imagino que ha escuchado, ya sea con comentaristas económicos o con investigadores, que cerca del 90% de la población económicamente activa, no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional, tienen ingresos inferiores a los 10,000 pesos. Entonces, con un mercado interno que tiene pues un poder adquisitivo muy bajo, difícilmente las empresas tienen un flujo de efectivo o una esperanza de sobrevivir, porque el mercado interno pues es muy débil. En ese sentido, al acuerdo que llegamos es ir generando un ecosistema a través de que el Estado haga compras a empresas locales, sí, pero que esas empresas locales también se comprometan a mejorar la calidad y los costos que ofrezcan al Estado, para que el Estado, a través de cuotas o los mecanismos que el propio Estado genere, vaya detonando la rentabilidad de las empresas que estén aquí en Jalisco. El acuerdo número 4 fue mejorar una política pública, ¿sí?, que detone la calidad educativa, porque una de las problemáticas que discutimos ahí en la mesa fue que aún sigue existiendo ese vicio de que en las universidades las carreras que más demanda tienen son carreras que están vinculadas al derecho, a la administración, a la contabilidad, y que están dejando de fuera otros nichos, y que muchas empresas buscan otros estados porque no tienen ingenieros o técnicos que puedan cumplir las operaciones que piden las empresas. El acuerdo número 5 al que llegamos es que detectamos en la mesa que en el Estado existen activos o clústeres empresariales que pueden ser impulsados. Uno de ellos es el sector agroalimentario. No por nada Jalisco es el estado que está en primer lugar en cuanto al Producto Interno Bruto agropecuario, ¿sí? Y lo que se está, digamos, al acuerdo al que llegamos es que el Estado debe de generar políticas públicas que tecnifiquen, modernicen y le den valor agregado al sector agropecuario. En el acuerdo número 6 al que llegamos es que también para que una economía pueda mejorar su situación productiva es que tiene que haber infraestructura. En la medida en que no hay infraestructura, pues no se pueden mejorar los índices de productividad. O sea, en ocasiones nos comparan a México o a un estado con economías como la alemana o como otras economías como la japonesa, pero los niveles de infraestructura que tiene el estado de Jalisco con los niveles de infraestructura que tiene Singapur, Alemania o Japón, pues no son los mismos. Por lo tanto, la productividad no se puede medir igual, ¿sí? Y en ese sentido, esa infraestructura también tendría que estar apoyada
Como hablé hace un momento de que el Estado tiene escasez en los recursos, se tiene que aprovechar el marco legal de las APPs, de que ya hay coinversión entre el Estado y la iniciativa privada. En el acuerdo número 7 al que llegamos es generar una política pública de mayor comunicación y vinculación con las pymes, para que las pymes, como en un primer momento no hay un mercado interno, como lo mencioné hace un momento, de que cerca de un 90% de las personas o de la población económicamente activa tiene ingresos inferiores a los 10,000 pesos, explorar otros mercados externos, en lo que se va generando y mejorando las condiciones del mercado interno. Ese fue otro acuerdo al que se llegó en la mesa. Y por último, el acuerdo número 8 al que llegamos es que se tiene que mejorar la transparencia y la información de políticas públicas que genera el Estado para apoyar la actividad empresarial. Esos fueron los 8 acuerdos a los que llegamos. Muchas gracias por su atención. Las propuestas a las que llegamos son las siguientes. 1. Quiero un sistema estatal de investigadores acoplado a la dinámica regional, donde se estimule la resolución de problemas, el valor agregado y el emprendimiento. No un SNI similar al que está al nacional. El segundo es incentivar la participación de estudiantes, académicos y científicos en actividades empresariales en las instituciones públicas y privadas. Existen normatividades, reglamentos que muchas veces no favorecen ese tipo de actividades. Lo que está detrás de todo esto realmente es fortalecer las vocaciones empresariales en las comunidades académicas, así como también fortalecemos las vocaciones para la investigación y para la docencia. Tercero, crear un observatorio para fomentar la inteligencia tecnológica o territorial que incluya un sistema de software donde los empresarios puedan subir problemas para ser resueltos e investigadores para detectar oportunidades de participación. Eso creemos que es muy importante porque casi siempre los investigadores no encontramos temas interesantes de aplicación o para incorporarnos a resolver un problema de índole social o productivo. Lo mismo pasa a veces con los empresarios o con la sociedad en general, no hayan a dónde acudir para buscar una respuesta a un problema sencillo o alguna iniciativa trascendente. Cuarto, desarrollar una política pública para articular sectores estratégicos de Jalisco, por ejemplo, sistemas regionales de información sectoriales. O sea, bueno, vamos a la quinta. Incentivar en el sistema educativo en el Estado el uso de metodologías de aprendizaje que favorezcan la integración del conocimiento, la innovación y la creatividad. Es decir, que nuestros egresados no solo sean acreditados con una calificación, sino que sepan realmente hacer algo como resultado de esa presencia en la primaria, en la secundaria, en la universidad, y como sucede en otros países, y gracias a lo cual pues sus economías después de una guerra o después de una devastación económica emergen porque tienen bases muy fuertes en sus capacidades humanas y en su infraestructura de desarrollo. Sexto, proponer políticas públicas que promuevan incentivos fiscales para la atracción de empresas, aquellas empresas condicionadas al desarrollo de capital social en la región. O sea, que no nomás lleguen y se lleven lo que puedan, sino que si han sido incentivadas, pues obviamente pedirles, ¿no?, que en alguna forma dejen algo positivo, cultural, científico o tecnológicamente para la sociedad. Pues son básicamente las aportaciones que estamos aportando de esta mesa. Muchas gracias. Nosotros llegamos a ciertos consensos, algunos, uno muy similar a los de la otra mesa de innovación, es lógico porque hay ciertas urgencias, yo diría. Bueno, la primera es, y no es todo el mundo lo sabe, necesitamos fortalecer la vinculación universidad-empresa, el problema son los cómo. Llegamos a la conclusión que necesitamos identificar líderes empresariales y proyectos en específicos para vincularlos con innovación, ciencia y tecnología que trasciendan la administración pública, me explico.
Nosotros podemos ahorita generar una política pública con este gobierno, pero ¿qué pasa después de los 6 años? La práctica, y lo comentábamos en la mesa, tenemos hechos comprobados en donde cuando nosotros encontramos un líder empresarial en un proyecto en específico, trascienden los sexenios y continúa el proyecto, ¿sí? Entonces, esa es una... ¿Para qué? Para que el programa sea permanente. La segunda, creemos que es muy importante lograr un mejor financiamiento en ciencia y tecnología. Se necesita recursos para todo, ¿no? Entonces, nosotros deseamos que bueno, antes de que termine el sexenio, se logre la inversión en ciencia y tecnología por lo menos del 0.5% del PIB. Esto se puede lograr en concurrencia con el gobierno y sector privado, sobre todo en los fondos concurrentes 1 a 1, ¿sí? Por lo menos, no estamos, o sea, por lo menos del 0.5, ¿no? El tercero es hacer modificaciones legales necesarias para que exista una reserva obligatoria de presupuesto destinado a ciencia y tecnología. Voy a explicar un poquito este punto. Platicamos ahí en la mesa que algunas universidades dicen, ¿sabes qué? Yo voy a destinar el tanto por ciento a innovación, ciencia y tecnología. Y no suelen ser los porcentajes importantes que deben ser, o no es obligatorio, lo dejan como algo adicional, como algo que tiene que estar, ¿no? O dicen, voy a poner el 20%, pero luego dicen, pero es en compra de computadoras y laboratorios. A ver, señores, eso no es invertir en proyectos de innovación y ciencia y tecnología. Necesitamos que ese presupuesto etiquetado, obligatorio para las instituciones de educación pública, ¿sí? Que digan, este es el porcentaje y se doy directamente a líneas de investigación que generen estos proyectos de investigación, ¿sí? O sea, que sí se gasten eso y no en computadoras, laboratorios, porque lo otro son infraestructura, no es exactamente invertir en ciencia y tecnología. Entonces, ahí sí hay que hacer una reforma legal a la ley estatal, modificar políticas públicas. Y otra que decíamos, bueno, ¿y cómo vamos también a incentivar a las instituciones del sector privado que también se obliguen a invertir en ciencia y tecnología? Bueno, todas las instituciones que estén inscritas en el REINVSIT hay que obligarlas también a que un porcentaje vaya directo a inversión de líneas de investigación, proyectos de investigación. Bien, otra más es Agenda Única Estatal de Innovación. Bueno, lo que platicaba mucho de experiencia es que a veces cada quien anda haciendo proyectos de investigación pues por su lado, a veces nos repetimos y bueno, a ver, ¿qué pasa si nosotros como Estado consensamos y hacemos una agenda única y vemos cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras prioridades, una agenda estratégica de innovación? Podemos hacer una consulta con expertos de diferentes áreas, la farmacéutica, la biotecnológica, ambiente, energías renovables, en fin, y decir, a ver, esto es lo que requiere Jalisco a mediano y a largo plazo, y cumplirlas para que, porque eso, y nadie me va a mentir, en la práctica, pues cada institución anda investigando lo que quiere, ¿sí? Bueno, el sexto es, necesitamos un sistema de indicadores de impacto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nosotros ya tenemos una agenda única, vamos a suponer que ya la tenemos, el Estado de Jalisco ya tiene su agenda única de líneas de investigación, pero es muy importante, ¿dónde va a ser el filtro? ¿Cómo las vamos a calificar? Bueno, hablábamos de un tema recurrente que en las instituciones, aparte de que se repiten las líneas de investigación y los proyectos de investigación, cuando se hace una búsqueda tecnológica de patentes, nos encontramos que a veces eso ya está generado en otros países. Entonces decimos, bueno, si vamos a generar un sistema de indicadores de impacto que se tiene que trabajar, por un mínimo, por lo menos, alguien que lleve para que con una línea de investigación deberá presentar por lo menos una búsqueda tecnológica del estado del arte. ¿Sí? Porque los investigadores las hacen por su cuenta, mejor que se las haga una institución externa. ¿Sí? Hay más certeza. La otra que queremos hacer es reactivar el sistema estatal de investigadores. Esto ya existía, pero me decían que hubo falta de recursos, pero que sí es algo muy importante, ideal, porque el Estado pondría, por ejemplo, la forma en que ellos estimularían a los investigadores y no depender tanto de materia federal. Y tendríamos que hacer la línea de investigadores y tecnólogos, donde vamos a priorizar la generación de patentes, transferencia de tecnología, donde se generen empresas de base tecnológica, ¿no? Esos son los indicadores. No estamos en contra ni de las publicaciones, ni que generen,
ya ven que les cuentan que número de tesistas y no sé cuántas cosas más. Está muy bien, pero es importante que los indicadores estén. ¿Sabes qué? Generas patentes y me las transfieres, porque generar patentes por nomás, pues eso no es importante, ¿verdad? Importante la transferencia. Y también hay que hacer un programa al impulso de transferencia de tecnología, es decir, ¿quiénes son los que quedan fuera? Bueno, hay mucho inventor independiente, se lo digo porque yo trabajo en una oficina de patentes, que no están en instituciones de educación superior y centros de investigación y sí generan tecnología. 4, aquí juntamos los dos últimos puntos, que era desarrollo de infraestructura logística y corredores industriales. 1, un tren urbano en la zona metropolitana de Guadalajara, utilizando ya la centenaria infraestructura férrea que ya tiene esta ciudad, usarla para pasajeros, no para carga. Utilizar tener un plan de movilidad urbano que premie el transporte colectivo eficiente y limpio. Creación de un libramiento ferroviario que permita el desarrollo de un corredor y el uso de las vías de transporte para pasajeros. La creación de reservas territoriales para la construcción de una segunda pista en el aeropuerto, la construcción de un puerto seco en los alrededores de la zona metropolitana de Guadalajara, desarrollar centros industriales y de servicios dentro, como sería el caso de la Ciudad Creativa Digital, y fuera del núcleo urbano de las ciudades, y por último impulsar un troncal ferroviario que acabe uniendo Manzanillo con Aguascalientes. Muchísimas gracias. Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033. Un plan de todos para un futuro compartido. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Jalisco, Gobierno del Estado.